Bueno, a ver, usted que es un hombre de andar en tren. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaba escuchando ahí el audio, el hermoso audio cuando Perón cuenta la anécdota de la nacionalización de los ferrocarriles, que además de todo el trasfondo político, no sé, escuchar esa grabación con perros de fondo, ladrando, ese quilombo hermoso, ¿no? La sencillez. No hace falta tener un traje, salir a hablar en cadenas nacionales para decir las cosas que hay que decir. Y cuando estaba escuchando eso... bueno, entre las cosas que me llaman la atención es Perón diciendo 50 y tantos mil kilómetros de vía, porque el ferrocarril es eso, es 50 y tantos mil, no sabemos exactamente cuánto hay, pero tenemos los puchitos ahí contados, es muy difícil contabilizar todo lo que había, y muy importante, como nombra nosotros que estamos hablando del multimodalismo, los ingleses que tenían los ferrocarriles eran dueños del puerto de Dock Sud, de forma... escondida, estaban haciendo el multimodalismo. Y nosotros se lo birlamos en una gran actitud de Perón, muy de querer recuperar lo nuestro. Pero ya desde ese momento, los ingleses venían sabiendo que si uno incorporaba el ferrocarril al puerto, los logros eran mayores, la posibilidad de desarrollar el comercio era mejor. Entonces, ahí tenemos nosotros la importancia del ferrocarril en lo que es las cargas. Nosotros nos encontramos que con de estos 56.000, 50 y pico mil kilómetros que Perón dice que teníamos de vía, hoy en día tendremos alrededor de 40 y pico mil y usamos la mitad. Es decir, que estamos usando el 50% de lo que en aquel momento tenía. Es decir, que los ferrocarriles fueron argentinos, fueron estatales, se le dio un desarrollo a la industria de los ferrocarriles, nos dimos cuenta que funcionaba y después cuando pudieron empezaron a boicotearlo, lo empezaron a tirar para atrás. ¿Sí? Claro, ahí está la cuestión. Hablando de así como multimodal, ¿no? Multimodalismo. Multimodalismo, bueno. Una observación al pasar. Vos hablaste que los ingleses ya eran multimodales en ese tiempo, ¿no? La primera multimedia que hubo en la Argentina en materia de prensa fue también inglesa, porque justamente la editorial Haines era la dueña del diario El Mundo, acá en la Argentina. Y entonces un día construyó y también editaba Mundo Argentino y otras publicaciones. Entonces un día construyó un edificio especialmente para radio y esa fue Radio El Mundo, que también era de la misma editorial Haines. Es decir, la primera experiencia de esto que ahora nosotros queremos terminar con la ley de medios, queremos terminar esos monopolios, acá también fue una empresa inglesa, y porque ellos siempre vieron las cosas con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Los viajeros ingleses del siglo XVIII, o que andaban acá de casualidad, estaban justo cuando se producía el combate de San Lorenzo, cuando siempre que había algo importante en la patria, había un viajero pasando por ahí de casualidad. Entonces, esas cosas que los ingleses han hecho siempre, que nosotros deberíamos tomar, no el ejemplo de hacer las mismas cosas que hacen ellos con los pueblos, sino sacarles la idea esa, ¿no? De que nos sirve, claro que sirve. Si no, no lo hubieran hecho ellos toda la vida y lo quieren seguir haciendo. Si fuera un mal negocio, porque a nosotros nos convencieron de eso, de que tener los ferrocarriles era un mal negocio, que hacer andar los aviones era un mal negocio. De a poco nos fueron convenciendo. Hay que convencerse de nuevo que eso no es mal negocio. Hay que decirlo esto, hay que hablarlo con los compañeras y compañeros que esto no es así. Porque si no, seguimos repitiendo el mensaje que nos metieron en la cabeza durante tantos años, ¿no es cierto? Aparte, si fueran mal negocio, no comprendo cómo tantos empresarios capitalistas se mantienen tanto tiempo en lo que son los ferrocarriles. Porque que me explique Rogio que los ferrocarriles dan pérdida. Que me venga a decir, no, los ferrocarriles dan pérdida. Claro, así no se nota, porque vos estás viviendo muy bien, se te ve gordito, se te ve contento hace muchos años. Claro. Es decir, y estás manejándote en el plano de los ferrocarriles. Así es. Entonces, sí, hay que empezar a sacarse esas cosas de dan pérdida, porque aparte el ferrocarril es un bien de servicio. Para nosotros el ferrocarril, si da plata o no da plata, eso pasa por el costado. Claro, es como la empresa aérea, como Aerolíneas Argentinas, cuando decían sí, pero da pérdida. Pero ¿y dónde hay una empresa que en los términos numéricos de economía pura, así fría, de ganancia? A ver si las empresas de aéreas de Estados Unidos, de otros lados, le dan unas grandes utilidades. No le dan utilidad, le dan utilidad para otra cosa. Son medios de penetración política y de controles de otra clase, ¿no? Sí. Los argentinos tenemos el mismo enemigo ultramarino
desde nuestras primeras gestas emancipadoras. En este caso es el capital anglo-norteamericano y el eje Estados Unidos-Europa-Japón, que no solamente nos somete a los argentinos, sino a todos los suramericanos, a los africanos y a los asiáticos. Ellos operan multimodalmente porque el eslabón que factura, y fuerte, es el eslabón marítimo. Las empresas privadas, las navieras internacionales que mencionamos, facturan muchísimo por el transporte de cereales y por el transporte de contenedores. Los fletes más suculentos son los fletes containeros del norte de Europa. Ahora, en la multimodalidad nosotros lo que estamos proponiendo en la creación de la ELMA 21 es que esa enorme facturación naval, esa enorme ganancia que obtenemos por el flete marítimo, podamos orientarla dentro de las propias corporaciones y sociedades del Estado hacia otras sociedades del Estado, hacia otras corporaciones, desde la corporación naval a la corporación ferroviaria, porque el ferrocarril integra el país, tiene una función en el plano de la defensa nacional. El ferrocarril es un medio de transporte que se creó para transportar cargas, pero además es el transporte del pobre. Exacto. Es el que une las provincias y es el que social fundamental. Y es el que lleva, además de las cosechas, a los trabajadores. Entonces, nosotros podríamos orientar esa enorme tasa de ganancia que podemos obtener desde el modo naval a reconstruir toda la traza ferroviaria y a poder revitalizar los talleres que han sido abandonados en la década del 90. Porque pedirle al ferrocarril que solo con su propio esfuerzo y con su propia facturación, que ha sido deprimida por los concesionarios privados adrede, porque han transferido las cargas que viajaban en ferrocarril, las han transferido a los camiones. Y son operadores multimodales que también tienen flota de camiones. Claro. Entonces, si los argentinos podemos establecer esa forma con la que funcionan las multinacionales a beneficio de los argentinos para la propia liberación nacional, nosotros podríamos tener una empresa que podría ser rentable, que podría ser eficiente, moderna y prestar un excelente servicio. Bueno, estamos en eso, estamos tratando de explicar, o contarle, mejor dicho, a usted, compañera, compañero, si usted quiere, por ahí se quiere comunicar por el 5275-0770, por ahí podemos conversar con ustedes así también, ida y vuelta. El tema es que este jueves, ¿no?, se presenta este proyecto de multimodalismo, vamos a decirle, sí, nacional y popular, porque si no está el multimodalismo inglés, norteamericano, que se encuentra nuestra, ¿no? Este multimodalismo de decir, tenemos un proyecto donde todos vamos a trabajar en bloque para lograr este objetivo que es el de la liberación definitiva nuestra, ¿no? Sí, exactamente. Este jueves a las 18 horas en el Senado de la Nación vamos a estar presentando este proyecto de ley para la creación de la ELMA 21, que es la empresa de líneas multimodal argentina. Claro, ELMA significaba Empresa de Líneas Marítimas Argentinas antes, pero ahora se llama... ahora es multimodal. Multimodal. Es decir, que involucra lo que decíamos acá con los compañeros y compañeros, el tema de transporte terrestre, bueno, ferroviario, los camiones, lo naval y lo aéreo, ¿no? Exactamente, todos los modos de transporte integrados y articulados para brindar un mejor servicio y quizás hasta más económico. Hoy en día el 95% de las cargas que se mueven en el país se transportan en camión, que es un valor agregado muy importante, el transporte, y que el camión es el más caro de todos. Nosotros manejamos unos números que es, si en camión sale 10, en tren sale 7, en buque sale 4 y en barcaza sale 1. Y así todo vemos contenedores que vienen desde Salta a Buenos Aires en camión, todo el trayecto, cuando podrían bajar por la hidrovía con un costo 10 veces menor. Ajá. Bueno, hay detalles, que a lo mejor usted, compañera, compañero, no está acostumbrado a escuchar, que se pueden hacer, cosas que se pueden hacer. Y el compañero que vuela, ¿qué dice? Y yo quería hacer mención... ¿Por qué el nombre primero? ¿Por qué el nombre del foro? Francisco de Arteaga, porque fue el precursor, el que desarrolla la fábrica militar de aviones en Argentina. Ahí en está. El año 27. El orgullo, uno de nuestros Uno orgullos. de nuestros orgullos. Después fue Bartolomé de la Colina, continuó el ingeniero San Martín, que es cuando se da el mayor impulso en la industria aeronáutica. No, yo quería hacer mención lo que planteabas vos sobre aerolíneas, que hoy se discute las nociones de rentabilidad, si da ganancias o no, digamos, si es en pasajeros, cuando en realidad hoy las aerolíneas es esto. Lo que da ganancia no es el movimiento de pasajeros, es la carga. Hoy las aerolíneas las ganancias las tienen en la carga.
Hoy la verdadera, digamos, los que mueven el mercado de cargas en Argentina, los que tienen son los primeros, es LAN Chile, LAN Cargo, que nada, hoy se está la discusión sobre el desplazamiento que está haciendo Aerolíneas, sobre quitarle el mercado de cabotaje. Nadie está hablando de que LAN es el que controla el plano de la carga en el país. Por eso es, digamos, de la importancia estratégica que tiene. Y por eso es importante también, nosotros saludamos lo que fue la estatización de Aerolíneas, porque esto es preciso comprenderlo. Se debe mantener y disponer de una flota aérea de cabotaje que ejecute la mayor parte del territorio, más si tenemos en cuenta que el espacio aéreo argentino está constituido por 10,5 millones